Bien, buenas tardes con todos. El tema que vamos a revisar hoy día es miopatías inflamatorias. Y cuando hablamos de miopatías inflamatorias, hablamos de un grupo de enfermedades. Las miopatías inflamatorias es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizado por debilidad muscular proximal. Es muy importante este grupo. Me refiero a la fuerza a nivel de la cintura escapular y la cintura pélvica. Se caracteriza por anatomía patológica, inflamación no supurativa, o sea, no es infecciosa, del músculo esquelético. Es un concepto sobre este grupo de patologías. Como en la mayoría de las enfermedades de tejido conectivo, también tiene criterios. Acá tenemos los criterios de Bohan y Peter, los de Tirgol y los de Tamimoto. Son criterios tanto clínicos como laboratoriales y de anatomía patológica. Vamos a ver, por ejemplo, que algunos tienen más apoyo de exámenes radiológicos y otros menos, ¿no? Por ejemplo, los criterios de Peter hablan primero, ya se debe recordar que la habilidad es proximal y es simétrica. Yo no puedo hablar de que tengo déficit motor en el brazo derecho, pero el brazo izquierdo está normal. No puedo pensar cuando es asimétrico en una miopatía inflamatoria. La elevación de las enzimas musculares. Ahí encontramos, por ejemplo, al aumento de la TGO, la TGP, la CPK, la aldolasa. La electromiografía anormal, anomalías en la biopsia muscular, y cuando hablamos de dermatomiositis, o sea, con compromiso dérmico aparte del muscular, el rash cutáneo. Vamos a ver algunas características posteriores sobre el rash cutáneo. Los criterios de Targos tienen, además de la debilidad muscular, que es el criterio más importante, la elevación de las enzimas musculares, semejante a los de Bohan y Peter, la electromiografía normal, anomalía en la biopsia muscular, el rash cutáneo cuando es dermatomiositis, ¿no? Que es importante también, anticuerpos específicos de miositis. En los criterios de Tamimoto hablamos también de los mismos, ¿no? Pero aparte el anti-JO1 y artralgias o artritis no destructivas. Y puede haber también signos inflamatorios sistémicos. El más utilizado son los criterios de Bohan y Peter. Vamos a desarrollar un poco más simétrica progresiva, que incluso puede, cuando es muy severo, puede llegar incluso al compromiso de músculos respiratorios. La biopsia muscular, en la cual se puede observar necrosis, ¿no? A nivel muscular de las fibras tipo 1 y tipo 2. También puede haber regeneración, vamos a ver más algunas fotografías sobre ello, regeneración con vasofilia, grandes vesículas, zonas de necrosis, zona de fibrosis, cuando esto es más crónico. La elevación de las enzimas musculares, ¿no? Importante que ya hemos mencionado también, la electromiografía, con algunas características que vamos a resaltar más adelante, y cuando estos cuatro primeros están relacionados con la polimiositis, y cuando es dermatomiositis, las características dermatológicas, el exantema de heliotropo, con edema periorbitario, las pápulas de Gottron, las alteraciones de manos de mecánico en las manos, ¿no? el eritema en B, etc. Como hemos dicho, es un grupo de enfermedades. Me parece más práctico este grupo, en las cuales encontramos a la polimiositis. En esta enfermedad, básicamente, el compromiso es muscular.
y por lo tanto el diagnóstico es mucho más difícil porque el diagnóstico solamente se va a poder realizar con el examen de la fuerza muscular. La dermatomiositis tiene, aparte del compromiso muscular, también un compromiso dérmico. Se establece una variante de dermatomiositis por la edad, que es la dermatomiositis juvenil. También encontramos a las miopatías asociadas a neoplasias. Es un grupo especial que debemos tener consideración cuando hay personas que presentan estas patologías, sobre todo la dermatomiositis, en personas mayores de 50 años. También encontramos compromiso muscular proximal asociado con enfermedades del colágeno, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico podemos encontrar miopatía asociada, en la artritis reumatoide, en la esclerodermia y algunas vasculitis. Generalmente la miopatía que asocia a estas enfermedades difusas del tejido conectivo son de menor intensidad y están asociadas lógicamente a los criterios de cada una de ellas. En un grupo aparte tenemos a las miositis de cuerpos de inclusión. Las miopatías por cuerpos de inclusión es un grupo que se ha separado porque tiene características diferentes, tanto clínicas, anatomopatológicas y como respuesta al tratamiento. Primero vamos a observar algunas características epidemiológicas con respecto a las miopatías inflamatorias. Son enfermedades no frecuentes, con una incidencia de rango entre 0.5 a 8.4 por millón. La edad de inicio es un patrón bimodal. Un pico que hablamos de la dermatomiositis juvenil entre los 10 a los 15 años y entre los 45 a los 60 años en adultos. Cuando la miopatía se asocia a una colagenopatía, su incidencia y prevalencia va a estar asociada con la edad de esa patología, como por ejemplo en el lupus eritematoso. Las miopatías asociadas en personas mayores de 50 años. Raras veces se presenta en personas de menor edad. La proporción que se presenta según el sexo, tenemos que las miopatías inflamatorias idiopáticas, o sea, tanto la polimiositis como la dermatomiositis, es más frecuente en mujeres en una proporción de 2 a 1. En la miopatía por cuerpos de inclusión, que fue el último grupo que mencionamos, es más frecuente en varones en una proporción de 2 a 1 con respecto a las mujeres. Haciendo una comparación entre los principales grupos de estas patologías, acá tenemos un cuadro, ¿no? Acá vamos a ver las características y comparando en los cuadros de dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. Ya después mencionaremos algo sobre las miopatías asociadas a neoplasias o enfermedades difusas del tejido conectivo. Con respecto al sexo, la dermatomiositis, como mencionamos, es más frecuente en el sexo femenino, al igual que la polimiositis y el masculino en las miopatías por cuerpos de inclusión. La edad de comienzo, en el caso de la dermatomiositis, está tanto como vivimos un pico bimodal en adultos y en niños. En la polimiositis, en mayores de 18 años, y en las miopatías por cuerpos de inclusión, mayores de 50 años. Con respecto a la asociación con conectivopatías, se ha visto mayor asociación con la dermatomiositis, ¿no? Dermatomiositis con conectivopatías como lupus, artritis reumatoide o vasculitis. Las polimiositis generalmente no se asocian con conectivopatías. El cáncer se ha asociado a veces a las miopatías por cuerpos de inclusión y aparte, como asociación de neoplasias, también puede estar asociado con la dermatomiositis. En el contexto familiar, puede haber un contexto familiar de antecedentes inmunológicos en la dermatomiositis y en la polimiositis. Respuesta al tratamiento también es un poco más
complicado la respuesta en la miopatía por cuerpos de inclusión, no así en la dermatomiositis y la polimiositis. En cuanto a la patogénesis, se concluye que estas son patologías de tipo autoinmune porque se han encontrado algunas características importantes. Por ejemplo, se ha encontrado en los procesos que tienen alteraciones inmunológicas, van desencadenados por factores ambientales en individuos predispuestos genéticamente, ¿no? Este enunciado es constante en las enfermedades difusas del tejido conectivo. Se habla de individuos predispuestos genéticamente a desarrollar enfermedades autoinmunes y algún factor ambiental desencadenante, el cual puede ser un virus, una toxina, hasta picadura de insectos, etc. Entonces, individuos predispuestos genéticamente, hasta incluso estrés, pueden haber desencadenado la actividad de la enfermedad. ¿Qué otro factor hace pensar que estas miopatías tienen asociación con la fisiopatología autoinmune? Que está asociada a enfermedades autoinmunes y la presencia de anticuerpos circulantes. La etiología en sí es desconocida, sin embargo, en estudios en laboratorio se han encontrado que los virus que podrían estar asociados a miopatías crónicas, por ejemplo, los picornavirus, ¿no? El coxsackievirus también se ha producido en modelos animales, ratones suizos, problemas de miopía. Hay diferentes subclases de anticuerpos específicos para miositis con la variación estacional, o sea, como si tuviera que ver con problemas virales por variación de la estación, se ha presentado algún tipo específico de anticuerpo en las miopatías, que luego vamos a mencionar. Por ejemplo, en los estudios a nivel del hemisferio norte, se ha visto que durante la primera mitad del año, el más frecuente es la presencia del síndrome antisintetasa. Y en la segunda mitad del año es más frecuente la presencia de anticuerpos anti-SRP. También se han encontrado asociación con algunos factores genéticos como el HLA-DR3, que también lo conocemos para artritis reumatoide, incrementando riesgo para desarrollar miopatías inflamatorias. Los pacientes que desarrollan el anticuerpo anti-Jo1 tienen también antígeno HLA-DR52. Entonces, hay algunos factores genéticos también descritos en estas miopatías. ¿Qué otros factores genéticos también se han asociado? Pacientes caucásicos hay una predominancia del HLA-DR3 y DR6. En las miopatías por cuerpos de inclusión se ha encontrado asociado con DR1, DR6 y DQ1. En cuanto a la fisiopatología con respecto a anticuerpos e inmunidad celular, se han encontrado diferencias en cuanto a lo que es dermatomiositis y en lo que es polimiositis. En la polimiositis se han encontrado más asociadas a citotoxicidad antígeno específica mediada por células. Entonces encontramos polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión con la presencia del linfocitos CD8 en la anatomía patológica. En el mecanismo inmune humoral, más la presencia de linfocitos B se ha encontrado en la dermatomiositis, también con presencia de linfocitos CD4. Entonces, la fisiopatología parece ser diferente en cuanto a polimiositis y dermatomiositis. También encontramos acá un cuadro para comparar lo que encontramos en cuanto a la fisiopatología de dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. En la dermatomiositis, el infiltrado predominante es linfocitos TCD4, linfocitos B, y infiltrados estos en el perimecio perivascular. En la polimiositis hay más linfocitos de TCD8, esta es la parte del endomicio muscular, y la miopatía por cuerpos de inclusión también se encuentran más linfocitos TCD8. La necrosis de fibras es escasa en la dermatomiositis. Sin embargo, es muy marcada en la polimiositis y moderada en la miopatía por cuerpos de inclusión. La vasculopatía o vasculitis es importante en la dermatomiositis, con presencia de complemento de inmunoglobulinas, pero en el caso de la polimiositis no, y la miopatía por cuerpos de inclusión tampoco.
Aquí remarcar una característica muy importante clínica para diferenciar en la miopatía por cuerpos de inclusión. La dermatomiositis y la polimiositis básicamente es un compromiso muscular de la placa muscular y por ello la traducción en una debilidad muscular proximal en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Sin embargo, en la miopatía por cuerpos de inclusión, aparte de compromiso muscular proximal, también encontramos compromiso muscular distal porque suele estar asociado a neuropatías. Entonces, la miopatía por cuerpos de inclusión tiene esta característica clínica diferente a la polimiositis y dermatomiositis en los cuales no se evidencia neuropatía y solamente hay una debilidad proximal por la miopatía. Algunos esquemas, ¿no?, sobre la presencia de, en el caso de la polimiositis, con CD4, CD8, y acá presencia de la dermatomiositis en la que ya vemos más la defensa humoral, ¿no?, con presencia de anticuerpos, complejos de ataque de membrana, etc. También en esta patología encontramos incremento de citoquinas, como la interleuquina 1 alfa, la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, y que también nos permiten hacer algunas opciones en tratamiento, ¿no? Cuando enfocamos a un paciente con debilidad muscular, lo primero que vamos a pensar no va a ser en una miopatía inflamatoria, porque como hemos visto, la frecuencia, incidencia es baja. Entonces, debemos siempre hacer diagnósticos diferenciales antes de poder catalogar a un paciente como una miopatía inflamatoria. Lógicamente, hay una serie de patologías que están asociadas con debilidad muscular. Acá les traje un diagrama. Debilidad muscular objetiva. Entonces, ¿hay debilidad muscular objetiva? Sí. Puede ser generalizada o puede ser localizada. La generalizada tiene que pensar en patologías como caquexia, miastenia, parálisis periódica. En el caso de que no hay una debilidad objetiva muscular, el paciente menciona que se siente débil, pero usted se evalúa en la fuerza muscular y no encuentra debilidad muscular, entonces hay que pensar en enfermedades cardiopulmonares, anemia, infección crónica, debilidad, depresión, fibromialgia, etc. Pero si encuentra debilidad muscular y esta es localizada, o sea, no es generalizada, tiene que preguntarse, ¿esto es asimétrico o esto es simétrico? Si es asimétrico, tienen una serie de patologías, ¿no?, desórdenes neurológicos regionales, enfermedades de médula, desmineralizantes, de compresión neuropática, etcétera, hasta las atrofias por desuso, la misma miastenia gravis. Pero si es simétrico, deben investigar si esta debilidad es simétrica proximal o distal o en patrones específicos. Nuestro grupo está ubicado en la debilidad básicamente proximal, entonces debemos tener siempre en cuenta esto, pues, lógicamente que con excepción de la miopatía por cuerpos de inclusión que puede tener proximal y distal, pero el grupo, por el resto del grupo es solamente debilidad proximal. Como diagnósticos también la distrofia muscular de Duchenne y también la miastenia que tiene varios tipos de presentaciones. Nos vamos a ubicar exactamente dónde está el problema. El problema no está a nivel encefálico, ¿no?, la neurona motora superior, no está a nivel de la médula, por lo menos no vamos a buscar signos de compromiso medular, no está en la nerviona motora, está en el músculo, básicamente en el músculo, es una miopatía de la parte muscular. Entonces no deberíamos tener alteraciones de ningún tipo del resto del sistema nervioso. Hay diferentes tipos de miopatías, les pongo este cuadro para que tengan una idea. Hay miopatías, acá por ejemplo, miopatías por enfermedades endocrinas, como el problema de la tiroides, la paratiroides, problemas adrenales, la pituitaria.
miopatías por drogas, producidas por drogas o por tóxicos. Y esto lo vamos a revisar también, algunas de las drogas más importantes que podemos incluir. Miopatías metabólicas de otro tipo, ¿no? Son gente más congénitas por problemas de glicógeno, mitocondriales, parálisis periódica. Hay miopatías congénitas, ¿no? Hay síndromes miotónicos, distrofias musculares. Lógicamente que en la historia clínica empezamos a evaluar la posibilidad de estas patologías porque cuando son congénitas el tiempo de evolución vive muchos, muchos años atrás. En cambio, las miopatías inflamatorias no. Las miopatías inflamatorias tienen un inicio reciente. Vamos a ver que la forma de inicio insidioso y hasta crónico puede demorar hasta 2 años en manifestarse, pero no más. Cuando son distrofias musculares o alteraciones congénitas, el paciente refiere que tiene problemas desde la infancia, ¿no? Para hacer ejercicio. Entonces, este grupo es lo que estamos revisando, las miopatías inflamatorias, pero siempre tengamos en cuenta todas las demás miopatías que pueden producir debilidad muscular. Aquí también un cuadro sobre las miopatías inflamatorias, ¿no? Los desórdenes endocrinos, también los desórdenes electrolíticos, importantes, ¿no? La hipocalemia, ¿no? Las alteraciones en el calcio, también tenemos, por ejemplo, las alteraciones de sodio, también pueden producir problemas a nivel muscular. Drogas o toxinas, infecciones, pero estamos descartando justamente que esta patología tenga relación infecciosa, pero hay problemas virales que pueden producir debilidad muscular, bacterias, hongos, incluso parásitos que pueden producir problemas musculares. El capítulo de rabdomiolisis. El rabdomiolisis está asociada más por traumas, ¿no? Después de un accidente, una compresión muscular severa, puede producir también compromiso muscular. Después de un excesivo esfuerzo muscular, por ejemplo, los deportistas, también puede producir rabdomiolisis. Pero lógicamente eso lo vamos a detectar en la historia clínica, ¿no? El antecedente, cómo se produjo la debilidad muscular. Algunos medicamentos tóxicos que pueden desencadenar miopatías, la ciclosporina, cimetidina, clorfibrato, cloroquina, colchicina, los corticoides. Hemos estado mencionando en nuestras revisiones las miopatías producidas por corticoides. El danazol, emetina, etanol, heroína, hidralazina, levodopa, lovastatina, atorvastatina, lovastatina, que son medicamentos muy utilizados para las dislipidemias, pueden producir problemas de debilidad muscular e incluso con alteración de las enzimas musculares. Por ello, en la historia debemos preguntar o indagar sobre el inicio de alguna nueva terapia que podría explicar esta patología, porque bastaría con solamente suspender la medicación que ha ocasionado la miopatía para que se produzca la recuperación del paciente. Otras como la penicilamina, la penicilina, la procainamida, rifampicina, sulfonamidas, vincristina, sidobudina. Aquí también algunos agentes infecciosos como las bacterias, las microbacterias y las riquecias pueden producir miopatías. Parásitos como la cisticercosis que conocemos, la esquistosomiasis, tosoplasmosis, trichinela, tripanosomas, también pueden invadir el músculo estriado. Virus, el virus del SIDA también está incluido como productor de miopatías, el ecovirus, la influenza, el virus, parotiditis, varicela zoster, Epstein-Barr, rubeola, hepatitis B y últimamente está el COVID, ¿no? Miopatías en cuanto respecto al cuadro clínico, en rojo, debilidad muscular proximal simétrica. En cuanto a síntomas sistémicos, fatiga, anorexia, cansancio. Hemos visto las características sistémicas y musculares también cuando hay la dermatomiositis y las manifestaciones cutáneas. ¿Y qué manifestaciones cutáneas podemos encontrar en la dermatomiositis?
el rash en heliotropo. ¿Y qué es el rash en heliotropo? Es un rash eritematoso, violáceo, con o sin edema, simétrico, que abarca la piel periorbitaria, ¿no? Es una descripción del rash en heliotropo. Le vamos a poner algunas imágenes sobre ellos. Acá las pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron son pápulas y placas violáceas ligeramente elevadas que aparecen sobre las prominencias óseas y sobre todo en articulaciones. Entonces, pápulas y placas violáceas. En metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, y a veces en codos, rodillas y pies. Pero el concepto son pápulas y placas. Otras, aparte de las pápulas de Gottron o heliotropo, se pueden encontrar eritema malar, poiquilodermia, eritema violáceo en superficies extensoras, cambios ungueales y cuticulares. Eso también va a ser importante, los cambios ungueales y cuticulares que encontramos en la dermatomiositis. Por ejemplo, ¿por qué se caracterizan estos cambios ungueales y cuticulares? Telangiectasias periongueales, hipertrofia cuticular e infartos hemorrágicos, ¿no? El inicio de las miopatías inflamatorias puede ser insidioso. Ya, insidioso puede ser un inicio agudo, un inicio subagudo y un inicio crónico. El inicio agudo, hay pacientes que desarrollan la enfermedad de días a semanas, que son los más agresivos y peligrosos. La mayoría es inicio insidioso o subagudo, en la cual se produce entre semanas a meses. Y el inicio crónico, el que se produce en años, hasta 2 años, y es mucho más difícil de diagnosticar porque la progresión es muy lenta. No solamente hemos visto cómo los músculos proximales, la cadera, los hombros son los más afectados, entonces el paciente lo que refiere es que tiene dificultad para peinarse, por ejemplo, ¿no? Cuando la debilidad está marcada sobre todo en la cintura escapular. Pero cuando es más en la cintura pélvica, el paciente empieza con dificultad para incorporarse de la cama o para incorporarse del baño, por ejemplo, ¿no? No puede subir escaleras fácilmente. Y eso, lógicamente, tenemos que observar, porque no vamos a encontrar ninguna alteración cutánea en la polimiositis, por ejemplo, para detectar. Tienen que observarse las dificultades que este paciente puede tener o hacer un examen muscular adecuado. En casos ya mucho más avanzados, también tenemos compromiso de los músculos del cuello, los músculos flexores del cuello. Entonces, vamos a observar que el paciente le es difícil levantar la cabeza. Y si lo colocamos en un plano de decúbito dorsal, le pedimos que levante. Cuando es muy severo el compromiso de los músculos flexores, el paciente no va a poder ni siquiera levantar la cabeza para vencer la gravedad. Y eso es un 50% de los pacientes. Aparte de los músculos flexores del cuello, también puede haber disfunción en casos más severos, esofágica u obstrucción quirofaringea, o sea, va a haber alteración en los músculos de la deglución con disfagia. Generalmente son en casos ya más severos y pueden ser ya premonitorios de un compromiso de músculos a nivel torácico y con paro respiratorio. También que señalan alerta por proximidad de paro respiratorio, la debilidad muscular faríngea con disfonía. Entonces, los pacientes con debilidad muscular proximal que ya empiezan a tener disfagia y disfonía, hay que ponerse en alerta ante la inminencia de un paro respiratorio, en los casos muy graves. Otros síntomas pueden acompañar las miopatías inflamatorias, la presencia de mialgias, artralgias. La artritis importante es rara. Cuando tiene artritis importante hay que buscar si no está asociada a alguna conectivopatía o, por ejemplo, si cumple criterios para un síndrome antisintetasa. Pero no es frecuente encontrar una artritis importante como única característica de la miopatía inflamatoria. El fenómeno de Raynaud también se puede encontrar algunas veces. Ustedes se han dado cuenta que el fenómeno de Raynaud es muy inespecífico. Lo encontramos en lupus, lo encontramos en artritis reumatoide, lo encontramos en miopatías, en vasculitis, y quizá la patología más frecuente con fenómeno de Raynaud es la esclerodermia.
pero no lo utilizamos como criterio diagnóstico para ninguna de ellas porque es muy inespecífico. En casos mucho más severos podemos encontrar compromiso pulmonar y eso puede indicar también mal pronóstico en el paciente cuando encontramos fibrosis pulmonar y neumonitis intersticial. Como complicación, cuando hay disfagia puede haber neumonía por aspiración como una complicación. Acá algunas imágenes en las que vemos el heliotropo, no se ve claramente, pero vemos el edema periorbitario en esta paciente cuando está activa comparada cuando no lo está. Cómo se produce el edema periorbitario de la paciente. Habíamos mencionado las alteraciones fungueales y aquí vemos telangiectasias. No se observa muy bien la hipertrofia cuticular. Aquí observamos las pápulas de Gottron, ¿no? El Gottron habíamos mencionado que son como pápulas o placas, ¿no? Articulares, interfalángicas proximal, distales, metacarpofalángicas, llamadas pápulas de Gottron. Algunas imágenes que nos puedan ilustrar más sobre esto. Esas placas descamativas. Aquí podemos ver un poco mejor la hipertrofia cuticular, las telangiectasias periongueales, y a veces observamos acá como astillas, significando vasculitis, ¿no? Mencionamos que también encontramos el eritema malar, acá en este niño, una dermatomiositis juvenil, eritema malar, que no respeta, ¿no?, el sucro nasogeniano, y tenemos también el eritema en heliotropo, a nivel de los párpados. La dermatomiositis juvenil, predominantemente y en otros pacientes, podemos observar esta característica clínica que se llama calcinosis, sobre todo en la dermatomiositis juvenil y en la dermatomiositis, en la que se observa depósitos de calcio en el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿en qué consiste esta característica con el depósito de calcio a nivel del tejido celular subcutáneo y puede llegar incluso a la masa muscular? Eso lo podemos confirmar con la radiografía en la que observamos, ¿no?, los depósitos a nivel de los tejidos blandos. También hemos mencionado que puede haber compromiso pulmonar como fibrosis pulmonar, neumonitis, y hay que tener mucho cuidado porque eso indica también severidad, ¿no? Fibrosis pulmonar. Otro órgano que también puede estar afectado en las miopatías inflamatorias es el corazón. Generalmente no da alteraciones muy significativas, anormalidades electrocardiográficas que son generalmente asintomáticas. Pueden desarrollar arritmias supraventriculares, cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca congestiva en algunos casos, cuando es casos muy severos con compromiso muscular. Con respecto a los autoanticuerpos que encontramos en las miopatías inflamatorias, la sensibilidad es muy baja. No tenemos un anticuerpo específico, ¿no? Pero podemos mencionar los que se han encontrado como los autoanticuerpos antisintetasa con un 16 a un 26%, y se encuentra en los síndromes antisintetasa, el anti-SRP o la partícula de reconocimiento de señales, que es un 4%. Se asocia este anticuerpo en las polimiositis graves de inicio agudo, refractarias y con daño cardíaco. Se dan cuenta que es un grupo de enfermedades con predominio de algunas características, pero no todos son iguales, sino comparten la debilidad muscular, pero el inicio, la intensidad, la refractariedad es un poco difícil y se puede asociar con algunos anticuerpos. Anti-Mi2 o helicasa nuclear de 240 kilodaltons se encuentra un 4 a 14% y se puede asociar con dermatomiositis con buena respuesta y también con algunas polimiositis y miopatías por cuerpos de inclusión. Anti-PMS1 o enzima de segregación postmeiótica 1 solamente se encuentra en un 7% y no se le ha encontrado una asociación clínica específica, es muy variada. Hemos mencionado en los criterios a la electromiografía. Hay 3 características importantes. Esto, gente, lo revisamos más en neurología.
Pero, ¿qué se encuentra en las miopatías en la electromiografía? Tres características que no siempre están presentes las tres. Es más, puede haber pacientes con miopatía con electromiografía, pero cuando es un criterio importante a considerar. Unidades motoras de baja amplitud y corta duración. Fibrilaciones con presencia de ondas positivas agudas y irritabilidad de inserción. Y descargas bizarras de alta frecuencia espontáneas. A ver, ¿qué significa esto? Recordemos que la electromiografía permite evaluar la conducción nerviosa, ¿no? Y las alteraciones a nivel muscular. Entonces, normalmente encontramos este tipo de ondas en el estudio electromiográfico. En las miopatías, hemos dicho que son pequeñas, ¿no? Las alteraciones son pequeñas, son potenciales bajas y de una amplitud también corta y de corta duración, ¿no? Y hay fibrilaciones, entonces cuando ustedes escuchan un estudio de electromiografía se produce un ruido así como descarga, como si estuviera cayendo granizo en una ventana, así es como se sienten las fibrilaciones y se produce también porque el músculo está irritado, ¿no? La triada completa solamente se presenta en 40% de las electromiografías. Hay un 10 o 15% de pacientes con miopatías que pueden tener una electromiografía normal y se habla que el mejor rendimiento sería a nivel de los músculos paravertebrales. Eso es con respecto al criterio de la electromiografía. Con respecto al criterio de la biopsia, acá les he colocado en primer aspecto que tiene que ser una biopsia adecuada y debe ser una biopsia bien tomada y tratada adecuadamente. ¿Por qué? En primer lugar, debo escoger que sea un músculo que realmente esté comprometido por la enfermedad, porque a veces puede haber parches en las que cogemos músculo normal. Entonces, debe buscarse un músculo que realmente por la enfermedad. Una vez que se extrae la muestra, debe estirarse la fibra muscular, porque si la colocamos en un frasquito con suero fisiológico o formol, entonces esta se va a alterar, tiene que estar estirada la fibra muscular. Generalmente lo colocan en una madera con sus alfileres para que esté estirado. Entonces todo eso debe hacerse adecuadamente para que después pueda ser tratado y evaluado el patógeno. ¿Qué encontramos en esa biopsia? Necrosis. Hay necrosis de las fibras musculares. Entre más tiempo transcurre y entre más severa es la enfermedad, más fibras musculares van a estar destruidas. Y vamos a encontrar algunas zonas que están recientemente inflamándose, otras que están necrosándose. Y entonces los estadios son variables. No toda la masa muscular se compromete al mismo tiempo, sino en ondas. Hay un infiltrado inflamatorio perivascular y endomicial. Casos ya más crónicos hay atrofia perifascicular y fibrosis intersticial. Entonces, si el paciente ha evolucionado sin tratamiento o no ha respondido al tratamiento, va a haber una disminución importante de la masa muscular y esta va a ser reemplazada por fibrosis y lógicamente vamos a tener una fuerza muscular disminuida. Hay pacientes que se quedan prácticamente cuadriplégicos cuando una enfermedad ha avanzado demasiado con destrucción de una importante masa muscular. Aquí, por ejemplo, vamos, ¿no? Biopsia, con acá pues se observa bastantes zonas de fibrosis, el infiltrado inflamatorio, ¿no? Importante la masa muscular, zonas de necrosis muscular. Para resumir los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta con las miopatías inflamatorias, hay que descartar enfermedades neuromusculares, endocrinopatías, parásitos, fármacos, toxinas, déficits enzimáticos congénitos. Aparte, en el adulto podemos encontrar algunas alteraciones cutáneas importantes, como ya hemos mencionado el eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron. También puede haber eritema macular en la parte posterior de los hombros y el cuello, y eritema macular en la parte anterior del cuello y superior del tórax como signo en B. Aquí observamos también otra imagen
mesentema en heliotropo. ¿Qué es esto? Acá tenemos, ¿no? Las pápulas y máculas. Entonces, gotro. Igual aquí, gotro. Metagrofalángicas, tafalángicas proximales, tafalángicas distales. Las manos de mecánico con la hipertrofia, ¿no?, cuticular, telangiectasias, se ven aquí. Acá tenemos las lesiones en astilla, pues se nota en esta parte como rojitos pequeños, acá se dibuja un poco también. Acá vemos el signo en B, y cuando es en la parte posterior, el chal. Vean la atrofia muscular de esta paciente, cómo ha habido en esta paciente. Calcinosis. Les había mencionado que hay un síndrome de tisis-tetasa, en la cual es importante mencionarlo por sus características interesantes, ¿no? Y además su pronóstico. Mujeres de edad media con fiebre, ¿no? Es una miopatía que tiene fiebre, mala respuesta al tratamiento, hay enfermedad pulmonar idiopática difusa, hay lesiones cutáneas, ¿no? Manos de maquinista o de mecánico, que ya hemos visto. Puede haber artritis seronegativa, usualmente no erosiva, y síndrome de Raynaud. Entonces, es el que llamamos como síndrome de tisis-tetasa y también está asociado con su anticuerpo. El fenómeno de Raynaud, acá tenemos una foto y hemos visto que también es en específico, también hemos mencionado que se puede presentar. Hay algunos que clasifican también algunas variedades especiales. Hay una serie de anticuerpos. Por ejemplo, vamos a encontrar el anti-Mi2, el EDA5, P155, NEPIX, entre las últimas revisiones que se hacen de miopatías. Todavía falta definir el diagnóstico laboratorial. El fenotipo y la prevalencia es variable en diferentes poblaciones. Y parece que las pacientes que presentan neoplasia estarían más asociados con P155 o anti-NXP2. Los pesos moleculares son cercanos entre estos. En los adultos hemos visto, por ejemplo, también NXP2 y también hemos encontrado en niños. En adultos se han encontrado en italianos con una posibilidad del 30% y indican que puede ser una enfermedad grave, no está asociado con neoplasias. En los japoneses también se han encontrado sus anticuerpos y en el caso de ellos está asociado con neoplasias de un 58%. O sea, la parte genética es muy importante también para las manifestaciones con las que encuentran asociados. Este mismo NXP2 en niños se ha identificado en 18 a 25% de las dermatomiositis juveniles y ahí es cuando está la presencia del anti-NPX2, presencia de calcinosis, contractura, miopatía, debilidad, enfermedad intestinal y no hay asociación con neoplasia. Una también que es importante mencionar por su elevada mortalidad es cuando hay la presencia de las partículas de MDA5 con una afectación pulmonar importante, un curso clínico rápido, infiltraciones pulmonares sin patrón específico, elevada mortalidad, incluso hemorragia alveolar. Y están asociadas 30% con el antirro que ya conocemos de síndrome de Sjögren. No se asocia con neoplasias. Entonces, se han visto que este grupo heterogéneo, algunos tienen peor pronóstico y otros mejor pronóstico. El MDA5 más bien parece ser asociado con cuadros más suaves, poca miositis, dermatomiositis, amiopática. Cuando hablamos de clínica amiopática es que hay más dermatomiositis o compromiso dérmico y poco compromiso muscular. Síntomas generales como fiebre, fatiga, pérdida de peso, pero signos cutáneos también característicos. Vamos a mencionar también lo que son las miopatías y malignidad. Dijimos que los pacientes con dermatomiositis se pueden asociar más que todo a malignidad, aquellos que están presentes en personas mayores de 50 años. 7 a 24% están asociados con polidermatomiositis. El porcentaje aumenta con la edad. Los tumores que están más asociados con la miopatía dermatomiositis está la mama, cáncer de mama, pulmón, ovario, estómago, colon, útero y próstata. También con leucemias y linfomas.
La miopatía precede al tumor en el 59% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el diagnóstico de la miopatía, solamente aparece en forma simultánea con la neoplasia en un 10.2%. La miopatía puede preceder al tumor hasta en 3 años en el 59% de los casos. Y el tumor precede a la miopatía en un 30.5%. Entonces tenemos una paciente que tiene una neoplasia y después hace su cuadro de miopsitis o dermatomiositis. Lo menos frecuente es la aparición simultánea. Cuando nosotros hacemos nuestros estudios de neoplasia, si lo encontramos, hay que tratarlo, pero si no lo encontramos en el seguimiento, debemos seguirlo buscando en los próximos 2 a 3 años. Está, como mencionamos, más frecuente con la dermatomiositis y la etiopatogenia de por qué se produce en una neoplasia es desconocida. Sin embargo, parece tener relación con la evolución. Si la neoplasia va bien, la miopatía también debería ir bien. En el tratamiento, los corticosteroides en esta patología sí son un punto muy importante. Es más, el descenso de los corticoides es la patología que más lentamente se realiza porque el bajar rápido de los corticoides puede producir una recaída importante. La dosis de corticosteroides con respecto a prednisona es 1 miligramo por kilo por día y utilizamos los pulsos de metilprednisolona en casos muy severos, por ejemplo, hemorragia alveolar, inminencia de un paro respiratorio. Generalmente nos ayudamos para poder hacer la bajada de corticoides más rápida con inmunosupresores como el metotrexate, que es el que generalmente utilizamos en primera línea después de los corticoides, con dosis más altas que lo que se utiliza en artritis reumatoide. Llegamos incluso hasta 50 miligramos por semana. En cambio, en artritis reumatoide llegamos a 30, la recomendación. Se puede utilizar también azathioprina, que ya conocemos. La azathioprina la hemos mencionado en lupus, etcétera, en vasculitis, en artritis reumatoide, con dosis en 2 a 3 por miligramos por kilo por día. Otros, la ciclofosfamida, sobre todo cuando hay compromiso pulmonar. Clorambucil se menciona en la literatura, generalmente no es una tercera opción. El micofenolato mofetil también, la ciclosporina también, y en casos muy severos podemos utilizar plasmaféresis. Cuando hay compromiso cutáneo dérmico, entonces se recomienda el uso de los antimaláricos, sobre todo la hidroxicloroquina. Con respecto a los estudios, la prednisona no hay un ensayo clínico controlado hasta el momento. Con respecto también a los pulsos endovenosos de metilprednisolona. Los ensayos clínicos sí encontramos también con la inmunoglobulina endovenosa en casos refractarios de y biológicos. Recordamos que la citoquina que encontramos asociada a esta patología son los anti-TNF y los interleuquina 1. Entonces, como sabemos, los biológicos inhibidores del anti-TNF también nos pueden servir en pacientes con refractariedad a la terapia habitual. Anti-C5-MAF también está en estudio. Los antimaláricos en compromiso cutáneo y el tacrolimus, ¿no?, que es un inhibidor de la calcineurina, también están mencionados como tratamiento. Bien. Importante remarcar que estas patologías no son de fácil diagnóstico, sobre todo la polimiositis. De repente la dermatomiositis nos puede ayudar al compromiso dérmico, pero la polimiositis, si ustedes se fijan, solamente compromiso muscular. Entonces, hay pacientes que consultan que por qué tienen debilidad para incorporarse y de repente alguien recuerdo un paciente que tuvo fiebre y estuvo meses dando vueltas por un lado y el otro, era un paciente de 30 y tantos años, y consultaba a diferentes lugares y le mencionaban que por la fiebre tenía faringitis, infección urinaria, hasta salmonelosis. Y él preguntaba, ¿pero por qué no me puedo incorporar? Estaba en una silla de ruedas y nadie le preguntaba o se preocupaba por qué el paciente no podía pararse. Por eso, imagínense aquellos que todavía no llegan a ese estado, siempre debemos pensar cuando hay debilidad muscular en hacer un examen adecuado.
un examen muscular si hablamos de debilidad. Determinar si el paciente no tiene debilidad. Y si el paciente tiene debilidad, ¿no? Entonces buscar posibles causas de miopatías. Ya hemos mencionado las causas más frecuentes, descartar la endocrinopatía, descartar las sustancias tóxicas, medicamentos recién iniciados, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera. Y si hemos descartado todo eso, entonces ya empiezan nuestras miopatías inflamatorias. Recordemos que depende de qué tan rápido podamos hacer el diagnóstico y qué tan bien tratemos, depende del pronóstico de mortalidad y morbilidad del paciente. Entre más rápido se haga el diagnóstico y el tratamiento, la recuperación puede ser mucho mejor. Salvo, como hemos dicho, algunos que se asocian con patologías más complejas o severas. Pero la mayor parte evolucionan favorablemente. Tenemos minutos para poder hacer preguntas sobre el tema. Ilan, te escucho. Sí. Doctora, con respecto a al compromiso de Coitrón, exactamente cómo es que se da esta estación. ¿Solo es limitado en las zonas articulares o es expandido en cualquier zona de la mano sin necesidad de una zona en específica? Generalmente están en las zonas articulares. Se ha encontrado también, mira, acá te voy a poner, déjame ver, acá está. Entonces encontramos a nivel, las más frecuentes son así, ¿no? Metacarpofalángicas, interfalanges proximales distales, se encuentra también en codos y rodillas, como otras alternativas, ¿no? Pero básicamente son esas las zonas. No encontramos en otros lugares, en la muñeca, es rarísimo, y en zonas que no tienen articulación, no. Están localizadas en superficies articulares. ¿Otra pregunta? Son patologías con bastante diagnóstico diferencial. Siempre, lógicamente que si tenemos un paciente con compromiso dérmico va a ser más fácil. Pero ¿qué hemos observado, por ejemplo? ¿No? Los pacientes, ha habido pacientes que tenían debilidad muscular y tenían eritema en heliotropo y fueron por emergencia y pensaron que era una reacción anafiláctica, ¿no? Porque aparecía con el edema palpebral, todo, y realmente les impresiona como una reacción de hipersensibilidad. Le ponen corticoides, le ponen antihistamínicos y el paciente mejora transitoriamente, pero después vuelve a recaer porque pasa el efecto del corticoide que le colocaron. Y esas son algunas de las patologías con las que uno se confunde. Por eso, la debilidad muscular hay que evaluarla cuando el paciente lo manifiesta y lógicamente si encontramos lesiones dérmicas como las que estamos viendo, evalúen la parte muscular. A veces las lesiones dérmicas pueden preceder mucho tiempo antes al compromiso muscular. Y también hay, incluso a veces meses antes, puede estar presente las manifestaciones dérmicas. Algunos incluso hacen lesiones hipercrómicas, ¿no? O poiquilodermia. Y después de tiempo recién hacen el compromiso muscular. Olvidaba mencionar que las enzimas musculares, las más importantes son la creatinina-fosfoquinasa. Creo que se me pasó, no lo vi la imagen sobre eso. La CPK, la creatinina-fosfoquinasa, es el examen laboratorial más importante que se eleva en estos pacientes. Incluso sirve para seguimiento. ¿Por qué? Se eleva antes de que se manifieste clínicamente. Entre más alto está correspondido a enfermedades más severas. Puede llegar hasta 8.000, 10.000 de CPK. Las transaminasas también se elevan, no en tanta magnitud como las CPK, pero muchas veces trae confusión pensando que tienen hepatopatía. Por eso, cuando tengan un paciente con debilidad muscular y aumento de transaminasas, acuérdense de las miopatías inflamatorias, porque transaminasas sí pedimos con más frecuencia, pero CPK no.
Entonces, pónganle mucho más atención a la debilidad, sobre todo si tiene transaminadas elevadas. Y la aldolasa, que es algo menos frecuentemente solicitado, pero también es otra enzima muy importante que se incrementa. Entonces, el control de estos pacientes en su seguimiento lo hacemos con CPK, ¿no? CPK y transaminasas también. El resto de los exámenes, el hemograma, generalmente está normal, la velocidad de sedimentación, las proteínas C reactivas se encuentran normales. ANA positivo cuando están asociados a enfermedades difusas del tejido, ¿no? No tenemos nuestros anticuerpos, como mencionado, presentes en esta patología. Chicos, ¿no hay más preguntas? David. Sí, doctora. Bueno, en el caso de estos pacientes se mencionó que cursan con neoplasias de manera frecuente cuando son diagnosticados de poliomielitis o dermatomiositis, pero mi pregunta sería, cuando el paciente llega a ser consultado y se diagnostican de esto, ¿usualmente ya están cursando con la enfermedad, o sea, con neoplasias? O Había puesto aquí esta parte del... A ver, déjenme ver, pongo por acá. A ver, aquí está. Esta es. Se dan tres posibilidades, ¿no? Que la miopatía, cuando tú le haces el diagnóstico de la miopatía, puede estar hasta 2 a 3 años antes de la neoplasia. O sea, yo tengo un paciente que tiene 52 años y lógicamente tengo que hacer todo el estudio de descartar una neoplasia, le descarto el cáncer de mama, le hago, por ejemplo, su mamografía, le hago su papá Nicolau, le hago su endoscopía, le hago su colonoscopía, le envío sus marcadores tumorales, hago una tomografía de todas, o sea, le descarto todas las neoplasias a esta paciente que recién acaba de hacerle un diagnóstico de dermatomiositis y no le encuentro nada. Pero se ha visto que yo debo seguir a ese paciente por 2 a 3 años, porque en ese transcurso todavía podría presentar la neoplasia. Entonces, la miopatía puede preceder al tumor en el 59% de los casos. O sea, eso es lo más frecuente. Debo hacer un seguimiento de la paciente en esos 2 a 3 años porque allí podría aparecer la neoplasia. La aparición simultánea solamente es en un 10% de los casos. O sea, es poco los pacientes que yo hago el diagnóstico de neoplasia a la vez que hago el diagnóstico de dermatomiositis o polimiositis. Y al revés, ha habido pacientes, por ejemplo, que tenían cáncer de mama y después de un tiempo, en una recaída, han presentado la miopatía como polimiositis o dermatomiositis. O sea, se dan las tres formas, ¿no? Que la miopatía puede preceder al tumor, que el diagnóstico sea simultáneo o que el tumor preceda a la miopatía. ¿Alguna pregunta? es que ya, o sea, se les ha diagnosticado y reciben, ¿no? La información, o sea, estos pacientes solamente recibirán consejería mientras no aparezcan neoplasias, ¿verdad? O habría algún método, no sé, algo preventivo quizá, no, solamente es consejería en esos pacientes. Los pacientes con miopatía, como la mayor parte de enfermedades crónicas, generalmente para que ese paciente se recupere, lo seguimos por mucho tiempo, ¿no? Al comienzo, como empezamos con dosis altas de corticoides, la prednisona, 60, 70 miligramos, empezamos a bajar la dosis poco a poco. Generalmente bajamos 5 miligramos cada 15 días. Entonces nos demora más de medio año, casi un año, en bajar los corticoides. Nosotros en esa temporada vigilamos a los pacientes cada mes, o si es necesario, cada 15 días. El seguimiento es un poco complicado en esos pacientes. Y de ahí hacemos cuando ya está con dosis bajas y sin recaídas, porque a veces en la bajada aparecen las recaídas, entonces ya los empezamos a contar a 3 meses. Y en ese transcurso nosotros vigilamos al paciente, ¿no? Simultáneamente se hace terapia física en estos pacientes, porque muchas veces quedan con limitación, entonces empiezan terapia física para fortalecer la musculatura que les ha quedado. El seguimiento de estos pacientes es
crónico, es largo, muy largo, y en esa temporada nosotros vigilamos que no aparezcan otras neoplasias, ¿no? Luego aparecen a veces las neoplasias en ese transcurso. Pero no se les da de alta porque es largo, la recuperación también es bien larga. Algunos se recuperan totalmente, depende de qué tan rápido haya sido el diagnóstico y el tratamiento, y otros no se recuperan, ya quedan con limitaciones. Yo tengo una paciente que ya tendrá unos 20 años con enfermedad, ¿no? Y después hizo un cáncer de colon, o sea, fue post aparición. La señora, por ejemplo, sí camina, pero tienes que ayudarla a levantarse de la camilla, no puede subir escaleras, ¿no? Camina porque la debilidad proximal es lo que tiene más comprometido y tiene una atrofia importante, pero si camina sola, tiene que tener cuidado, ¿no? No puede incorporarse sobre la camilla, no puede levantarse sola de la silla, tampoco hay que ayudarla a levantarse de la silla. Son enfermedades crónicas, ¿no? Se controlan por lo menos cada 3 meses cuando están compensadas. ¿Alguna duda más, chicos? Doctora, ¿habría alguna diferencia en cuando se hace una biopsia muscular en lo que es miocitis de cuerpo de inclusión con una polimiositis? Claro, la miopatía por cuerpos de inclusión tiene alteraciones vasculares a nivel del núcleo celular, pero eso lo hacen a nivel de microscopía electrónica, ¿no? Entonces, ese sí es un diagnóstico que es difícil que pocos laboratorios, me parece que solamente el hospital lo hay, creo que lo hace, pero no es frecuente hacerlo, ¿no? Realmente sí, esa sería su característica de diagnóstico diferencial en la miopatía por cuerpos de inclusión. Y no es frecuente, es un caso mucho más raro. La miopatía por cuerpos de inclusión, yo te tengo trabajando bastante tiempo. Caso todavía no por inclusión. ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos minutos ahí para poder. De nada, Ilan. Bien, chicos. Entonces, damos por concluida la clase. Gracias por su atención.